bueno, voy a leer un poquito de esta parte de tu libro, Roberto, Sí, que se titula La importancia de una buena comunicación. Si te parece, hasta aquí lo voy a leer y ahorita comentamos sobre claro. este fragmento de tu libro. Dice, en una ocasión, un sultán soñó que había perdido todos los dientes. Después de despertar, mandó a llamar a un adivino para que interpretase su sueño. ¡Qué desgracia, mi señor! Exclamó el adivino. Cada diente caído representa la pérdida de un pariente de vuestra majestad. ¡Qué insolencia! Gritó el sultán enfurecido. ¿Cómo te atreves a decirme semejante cosa? Fuera de aquí. Llamó a su guardia y ordenó que le dieran 100 latigazos. Más tarde ordenó que le trajesen a otro adivino y le contó lo que había soñado. Este, después de escuchar al sultán con atención, le dijo: Excelso señor, gran felicidad os ha sido reservada. El sueño significa que sobreviviréis a todos vuestros familiares. Se iluminó el semblante del sultán con una gran sonrisa y ordenó le dieran 100 monedas de oro. Cuando éste salía del palacio, uno de los cortesanos le dijo admirado: No es posible. La interpretación que habéis hecho del sueño es la misma que que el primer adivino. No entiendo por qué al primer adivino no entiendo por qué al primero le pagó con 100 latigazos y a ti con 100 monedas de oro. Recuerda bien, amigo mío, respondió el adivino, que todo depende de la forma de decir las cosas. Y efectivamente. Y con esto empezamos, Roberto. Claro que sí. La reflexión nos habla mucho acerca de reflexionar o nos pone en una posición de reflexionar el cómo decimos las cosas a los demás, cómo es como nos comunicamos con los demás, la forma en cómo decimos las cosas. A veces no nos tomamos el tiempo de dedicarle un poquito de atención al cómo comunicar un mensaje. Simplemente decimos lo que nos llega a la mente sin filtrarlo y vámonos. Así como me cae la primera idea, vámonos. Y no entendemos que a cada persona debemos de hablar de una manera diferente, de acuerdo a la realidad que cada persona está viviendo. No es la misma manera que nos comunicamos, por ejemplo, con nuestra esposa, con nuestra pareja, que como nos comunicamos, por ejemplo, con nuestros hijos. Claro. No es el mismo tipo de comunicación que tenemos, por ejemplo, en nuestro trabajo, con nuestros jefes, que con nuestros compañeros de trabajo. Todas las comunicaciones deben de ser respetuosas y todas deben de ser claras. Aquí el punto es que para tener una buena comunicación el ingrediente faltante es la realidad. O sea, el cómo está viviendo cada persona y el qué está viviendo y el tipo de cosas al nivel al que te va a poder entender o el tipo de ejemplos que le puedes poner varían enormemente de persona a persona. Entonces, para eso sirve mucho esa reflexión del libro, ¿no? Darnos a entender que la forma como nos comuniquemos va a arrojar mucho acerca de resultados. Y como hemos platicado en programas anteriores, al hablar de comunicación, queridos radioescuchas, tengamos muy en cuenta que no nada más estamos hablando de lo que decimos verbalmente con nuestra boca. También nos estamos refiriendo mucho a las caras que hacemos, a los gestos, a las actitudes, a cómo estamos parados, porque la gente que realmente nos conoce desde pequeños sabe que incluso con nuestro lenguaje corporal y facial hablamos y decimos muchísimas cosas, ¿no? Bastante. Entonces es reeducarnos y es reaprender y es atrevernos a ser diferentes y atrevernos a empezar a reaprender en este tema de comunicación que a final de cuentas tiene muchísimo que impactar en nuestros resultados. Fíjate que de verdad acabas de decir algo muy importante. Hay gente con la que uno puede tener la intención de llegar a hablar o decirle algo, expresarle algo, preguntarle, y tan solo de llegar y ver la mirada o la actitud o los brazos cruzados, como Uh está -huh. Roberto ahorita, no te acercas. Claro. O ya de alguna forma te limitaste Uh a -huh. como tú ibas. Y también se ha dado, y yo lo he experimentado, que la conducta de la otra persona me da pie a que yo le diga, le pregunte le comente algo que ni siquiera había pensado hacerlo. Claro. Pero en ese momento fue tanta la confianza que me dio que lo hice. Exacto. Pero todo empieza desde un lenguaje corporal, desde un lenguaje corporal y facial de apertura, de dar confianza, de inspirar confianza, a tener una comunicación. Ahora esto lo podemos aplicar para las personas, las mujeres, los hombres que nos están escuchando en su casa, lo podemos aplicar de muchísimas maneras. Hay muchísimos ejemplos que podemos poner. Por ejemplo, si nosotros cuando llegamos a nuestra casa con nuestros hijos, señora, señora, si digamos, siempre estamos con el ceño fruncido, siempre estamos como que de mal humor, siempre estamos como que molestos, porque nuestro negocio no va bien, porque nuestro trabajo no va bien, porque tuvimos un mal día.
Porque engordé 2 kilos esta semana. Porque engordé 2 kilos, porque había bajado 2 kilos y los volví a subir, y bueno, la báscula no funciona, de repente marca más, de repente marca menos. Entonces todo eso nos pone una emoción que a veces porque tenemos muy poco dominio personal, que es un tema muy importante de la quinta disciplina, una de las disciplinas importantes es el dominio personal. Como tenemos tan poco dominio personal, no sabemos ni siquiera filtrar eso. Y nuestra alma es como una cuestión transparente donde dejamos sacar, pero incluso también lo negativo. Entonces, nuestros hijos de repente en vez de acercarse y comunicarse con nosotros, como que nos ven la cara así como de fuchi, como que estamos enojados y dicen, ay, no, mejor le saco la vuelta. Mejor no me comunico. Y al rato se empieza a convertir ya en un patrón de entrenamiento. Ya no nomás es una cuestión de que observen. Al rato andas sonriente, andas bien, andas con buena disposición y ya ni te miran. Porque en su cerebro ya está programado el rollo de mi papá siempre está enojado o mi mamá siempre está enojada. Entonces, ojo con esos mensajes que mandemos, con esa comunicación, porque al rato hacemos que la persona ya se forje un cierto concepto. Ahí es donde entra la frase tan famosa de haz fama y échate a dormir. Ajá. O sea, la gente ya se queda con un paradigma, con una idea acerca de ti y es muy complicado luego cambiarla. Entonces, sí es muy importante que cuando lleguemos a la casa, sí estemos tratando de controlar nuestro lenguaje facial, nuestro lenguaje corporal, para que con eso demos la apertura a que la gente se pueda siquiera acercar y luego ya después poder tener un lenguaje verbal. Pero eso ya es al final. Primeramente uno, como luego decimos coloquialmente, ¿no? Primeramente uno le tantea el agua a los camotes, ¿no? Voltea uno a ver cómo está el papá, la mamá, y pues en base a eso se comunica uno, ¿no? Pero también así somos como padres, con nuestros hijos. A ver cómo andará mi hijo, mi hija hoy, deja ver. Como que lo veo bien, pues sí voy a hablar, le voy a abordar este tema. Ay, no, lo veo bien molesto, no, mejor ni le digo, ¿no? Entonces, es muy importante este tipo de situaciones, ¿no? Y a veces, bueno, aquí tú tocas el punto de que la comunicación no verbal es el 90% de lo que se comunica y se recibe por los demás. Y aquí en primer lugar mencionas la apariencia, Ujú. que la apariencia también, bueno, puede, o sea, es tu percepción de la apariencia, pero de igual forma puedes estar equivocado. Claro, O sea, hay quien puede estar cansado y tú lo interpretas como que está enojado. claro, O hay quien puede estar enojado y tú lo interpretas como que estás cansado. Por claro. ejemplo, en esta parte, ¿cómo definirías tú que debemos darle la interpretación a la apariencia o romper, digamos, esa idea que Sí. yo puedo formarme muy personal y muy de acuerdo a mi propia forma de ver y de sentir las cosas? ¿Cómo romperla para llegar a la verdad de lo que la otra persona está sintiendo en ese momento en que yo me quiero comunicar con ella? Bueno, aquí podemos dar puntos de vista, indicaciones, tips, como lo queramos interpretar, muy concretos a las personas. Ajá. Y siempre con el enfoque que les hemos platicado, siempre con el enfoque de utilízalo, este tip, este consejo, velo, ponlo en práctica y tú decides por ti mismo si te funciona o no. Esa es la manera. A final de cuentas uno debe probar qué tipo de cosas le funcionan o no. Y la manera como lo podemos nosotros de utilizar es siempre importantísimo, importantísimo, nunca juzgarse, nunca formarse juicios apresurados. Uh-huh. Las personas tenemos una mala educación emocional, que es todo un tema también el de la educación emocional, donde debemos de reaprender a manejar nuestras emociones, donde de repente vemos a cierta persona que hace algo positivo e inmediatamente le ponemos una palomita así grandotota, ¿no? Uh-huh. O vemos que hace algo negativo o lo vemos con una cara así media negativa y ay no, tache, este es bien sangrón, ay no, este es bien payaso, este es bien creído. Nos volvemos jueces. Sí, pero de inmediato, cuando todavía ni siquiera hemos Sí, sí, dado la sí. oportunidad de platicar, pero no un rato. O sea, la personalidad de alguien y el cómo lo vas a clasificar y sus verdaderas intenciones y su valor real como ser humano, lo vas a descubrir, querido radioescucha, querida radioescucha, después de varias semanas de tratar a esta persona. Te voy a interrumpir porque ¿Sí? nos vamos a ir a corte. Excelente. Y antes de irnos a corte, unas mañanitas, mi querida Viri, por favor. Esta felicitación, bueno, la manda Elena, que es una gran amiga para mí, alguien ya muy importante en mi vida, y le está mandando una felicitación a su hijo que está cumpliendo 18 primaveras. Y el mensaje que le manda a su hijo es que él es el hijo que siempre soñó, que lo ama y que sea muy feliz. Y bueno, pues ahí está. Y qué bueno, porque verdaderamente sí tienes un hijo admirable, un hijo responsable, un hijo con decisión, que creo que les ha puesto la muestra a ti y a Heriberto, en el buen sentido hablando, porque a veces los hijos nos enseñan muchísimo, y yo creo que sí tienes un hijo del cual tienen mucho, pero mucho que aprender y que agradecerle a Dios. Bueno, pues nos vamos a ir a corte, comunícate 441-0997, también a través del Face ya estoy conectada, ahora sí me puede decir todo lo que tú quieras.
Y a través de los mensajes de texto al 30500 antepones W Radio, das un espacio y envías tu mensaje y no la vayas a cambiar, ahorita regresamos contigo. Bien, pues esta reflexión va dedicada con mucho cariño para mí misma. Ay, porque a mí me gusta y me pone de buen humor esta reflexión. Por eso la ponemos. Es de mis preferidas, Roberto, porque Es muy bueno. cuando yo tenía 18 primaveras, no hace tanto, yo lo oí, me encanta oírla. Se me hace que encierra mucha sabiduría. Claro. Y yo recuerdo con esta reflexión haber tomado decisiones en las que me mantengo todavía en el mismo tenor de pensar de esa forma. Y bueno, por eso me gusta y por eso me puse esta reflexión para mí misma y para todos los que quieren ser felices allá afuera y que día con día tienen que superarse a sí mismos, porque yo creo que lo más complicado pues es precisamente eso, confrontarse con uno mismo, perdonarse a uno mismo, el ir superando todo aquello que de manera interior nos obstaculiza. Entonces yo creo que esta lucha, por lo menos yo trato de llevarla a cabo todos los días y esta reflexión se la dedico a todos los que de verdad les interesa tener una mejor vida, ser mejores personas, ser mejores padres, ser mejores compañeros, ser mejores hijos. Y hablando de buenos hijos, le mando un saludo a mi santa madre, que no se pierde este programa y que dice que se pelea con la grabadora porque a veces no agarra señal. Pero anda en toda la casa tratando de encontrar señal. Entonces saludos, mi querida madre. Dice por acá Lourdes Ojeda. Ok, Lourdes, hay que hablar por favor para ver si sí puede ser staff de este nivel 1. Ya me notificaron hace un momento que la entrenadora ya está por acá. Tenemos un grupo hermoso de pequeños. Me emociona muchísimo este taller, de verdad. Qué emoción que los niños estén ahí. Mi hijo no quería entrar y ahí la otra vez le solté así la pregunta, dije, a ver, ¿qué pasa? Oye, hijo, si volviera a hacer otro, ¿volverías a entrar? Y después de unos segundos me dice, sí. Entonces, para mí eso habla muchísimo porque conociéndolo, el que quiera volver a ir es porque de verdad se llevó algo bueno. Y bueno, también Edith Cruz dice algo muy interesante. Bueno, voy a leer su mensaje después porque sí quiero que hagamos un poquito extenso el tema en este comentario de ella. Y vámonos regresando un poquito a esto que tú me dices. Hay mucha gente que sí se forma juicios, uno acabando de conocer a la persona. Tienen, bueno, escaso saludo de mano, cuando ya dijeron, se ve bien presumida, o qué altanera, y se forman todo un juicio. Claro. Eso por un lado. Y segundo, hay gente que por un comentario de terceros se forma un juicio de otra persona. También esto es muy común y hay una predisposición porque a lo mejor otra persona no le fue bien en esa relación y ya hay una predisposición. Entonces de esto hay que hablar un poquito porque creo que en muchas ocasiones hay gente que se ha perdido de una relación pues muy buena, muy enriquecedora por haber juzgado anticipadamente. Claro. Y aquí estamos totalmente en el tema que estamos hablando de puntos para una buena comunicación. Ese es otro, por ejemplo. El juzgar anticipadamente es un error que la mayoría de las personas tenemos y en base a disciplina, en base a estarnos disciplinando, no en base a nada más a escuchar una plática y decir, sí, ya entendí. No, ese es el primer paso. Y todos los viajes siempre comienzan con un primer paso. Entonces está bien primero entenderlo, el concepto y el fundamento. Pero después de eso hay que entrar en una cuestión de disciplinarse a manejar las cosas de cierta manera. Y al estar repitiendo una acción continuamente y cotidianamente es como se genera un hábito. Y aquí lo que nosotros como coach siempre estamos tratando de lograr en las personas es que desarrolle ciertos hábitos, no nada más ciertas maneras de pensar, sino ciertas maneras de ser y ciertas maneras de actuar también. Claro. Entonces, aquí el hábito que se debería desarrollar sería el de silenciar la mente. Cuando conocemos una persona y vemos X, Y o Z comportamiento, es simplemente registrarlo sin alteración, sin justificación y sin calificación. Sin alteración, sin justificación y sin calificación, ojo, grábenselo muy bien. Simplemente registrarlo, copiarlo, grabarlo, sin etiquetas. Y dejamos pasar 2-3 días y volvemos a toparnos con esta persona y volvemos otra vez a registrar lo que ocurre. Y así sucesivamente, después de 5 o 6 veces que veamos a esta persona, podemos empezar a forjar un cierto juicio, pero ya con elementos de bajo ciertas circunstancias y bajo ciertos momentos de vida, cómo reacciona. Porque hay personas que mientras las cosas van a todo dar en su vida, reaccionan bien padre, bien fácil. Sí. Y te sonríen y bien bonito.
Pero, no las agarres en un momento estresadas porque, Dios mío, casi te tragan vivo. Sí, Pero por el amor de Dios, o sí. sea, tú dices, bueno, ¿qué pasó? Oye, llegó Ajá, Hulk, ¿o qué onda, ajá. no? Doctor Banner se Sí, la convirtió. transformación absoluta. Sí, totalmente, ¿no? Ajá. El Doctor Jekyll y Mr. Hyde, ¿o qué onda? O sea, toda esta dupla de yin yang de ancestral de las personas que se transforman, ¿qué onda, no? Sí, sí, sí. La suegra que es dulce y de repente ya 2, 3 años después ya no es tan dulce. Bueno, de todo pasa, ¿no? Pero todos podemos caer en esto. Claro, entonces aquí el punto es, entendemos eso, o sea, las personas de repente sí pueden, muy pocas, funcionar bajo cierta manera de comportamiento, bajo estrés y fuera de estrés, pero la mayoría de las personas no. Conforme cambia nuestra emoción, cambia nuestra manera de ser y ahí es donde debemos empezar a emitir los juicios. Cuando una persona ya la conocemos en su etapa difícil, en su etapa de adversidad, en su etapa donde está siendo probada su emoción, en esa etapa realmente vemos la fortaleza o falta de fortaleza de una persona. Entonces, en relación a este punto, sí las invitaré yo a las personas que nos están escuchando a que vayamos desarrollando esta disciplina de simplemente registrar y copiar. Y todo lo que es calificativos y todo lo que es evaluaciones, todo lo que es empezar a darle calificación y valor a las cosas, seamos un poquito más recatados y un poquito más lentos para eso. Y un poquito más rápidos para copiar y simplemente registrar, ¿no? Tanto para lo bueno como para lo malo. Claro, Como que magnifiques a alguien o crees claro. expectativas muy altas en alguien, como lo contrario también. Sí, no nomás en lo negativo, porque también de repente nos ponemos ahí a crear dioses, a crear tótems, a crear ídolos, ¿verdad? Ponerlos allí en un nicho, allá arriba, como si fuera una virgencita, ¿no? Casi, casi nos falta ya Ajá, nomás rezarle. Y pues, oye, no es así, o sea, la ajá, vida es muy diferente en la vida práctica y en la vida claro. real. Y muchas de las veces las personas ni siquiera lo desean, o sea, que los tengas en esa Sí, posición, porque es cada vez más responsabilidad, cada vez más situación complicada. Entonces simplemente entendamos que somos humanos y no debemos ni de idealizar ni de ser punitivos con nadie en los extremos. Lo único que habla por nosotros son nuestras acciones. así Ojo, es. grábenselo. Hay personas que hablan bien bonito. Ay, pero bien padre, cómo le endulzan a uno el oído, ¿no? Y Pero a la atrás hora no de hay las nada. acciones, realmente se quedan muy atrás, ¿no? Y hay personas que son al revés. No hablan nada, no dicen nada, muy callados, pero realmente los ves muy ecuánimes y muy Ajá. justos. Tienen una gran riqueza interior. Ajá. Exactamente, entonces ojo con esas variantes porque podemos cambiar muy padre nuestra vida aplicando este tipo de conceptos. Sí, fíjate que yo soy muy dada, de verdad, a nunca prejuzgar a alguien por un comentario de terceros. Y hay mucha gente que tiene, digo, yo viví en San Pancho muchos años, tú también, Claro, allá vives actualmente, ¿verdad? no No, vivo ya aquí no, en ya León, vives pero aquí. Pero viviste muchísimos años allá. allá, fácil 2 décadas. Allá era muy común, bueno, Ujú. no sé si todavía, cuando todavía era un poco más pequeño, que tú hablabas de alguien y de volada te sacaban todo su historial. Claro. Y es que, y no un historial precisamente bueno, ¿eh? No. Ah, no, es que fulanito esto. Y yo me acuerdo cómo me llamaba a mí la atención el que la gente supiera tanto de la vida del otro, ¿no? Sí, tú Y, dices, ¿cómo no? sí, o sea, así como que pues yo nomás te estoy contando que me lo presentaron, casi, Claro. casi. Y la verdad sí creo yo que es importante el que no nos formemos estos juicios y que primero conozcamos a la gente. A mí me llegó a pasar el que me hablaban mal de alguien y al momento de yo conocer a esa persona, me pasó en el trabajo cuando tenía mi papá el negocio, al momento de la relación de trabajo, pues resulta que fue mi mejor elemento. Entonces yo decía, bueno, yo no sé cómo fue tus circunstancias con esa persona, pero ya en lo que a mí respecta, pues fue excelente. Y Ujú. también lo contrario, ¿no? Hay con quien yo pude tener una mala experiencia y alguien puede hablar maravillas. Y al final esto no hace a la gente ni buena ni mala, ni mucho menos etiquetarla. Bueno, antes de que sigamos, tengo que mandar un saludo aquí. Claro. Un saludo muy especial para mis dos amigos, Carlos y Fernando. Bueno, si antes los consideraba mis amigos, pues hoy todavía más, porque dicen que los amigos precisamente en las adversidades son donde se conocen y ellos tienen un negocio que se los recomiendo para todo lo que quieran de impresión de viniles. Se llama Código Digital, su negocio, su empresa. Y le mando un saludo muy cordial a ambos. Hemos compartido muchas cosas, en su mayoría cosas buenas. Y bueno, amigos, saben que los estimo mucho y les agradezco profundamente su apoyo que me dieron hace un momentito. Ellos saben a qué me refiero, ¿verdad? Bueno, ahora sí vamos a continuar. Y te mencionaba yo también esto porque cómo nos puede llegar a crear conflictos con la gente, porque llegas a meterte tanto en tu idea
o en tu ideal de aquella persona, que inclusive desde antes ya estás molesto y te portas de una forma agresiva con esa persona y ya estás haciendo todo un problema cuando no ha pasado nada. Ujú. Entonces, o sea, dices, ¿cómo es posible que hayas creado todo un problema nomás por lo que te dijeron o por lo que supusiste? No sé. Entonces, yo creo que siempre sí será muy importante, como dices tú, a silenciar la mente, dijiste. ¿Esa fue la forma? Totalmente, silenciar la mente y Silenciar la copiar, mente. duplicar nada más lo que ocurre. Ajá, Fíjate que yo quisiera ponerte una anécdota ajá, muy interesante, pero es exactamente hecha a la medida de lo que estás diciendo. sí, Un día en una ocasión de repente llegué yo y conocí una persona, estábamos en un evento y veía a una persona que se me quedaba viendo mucho. Yo dije, bueno, ¿es conmigo? o sea, me ¿A veré quién guapo, está? ¿O ¿qué pasa? de qué pasa, no? ¿Qué onda, no? Entonces, pero muy fija la mirada, entonces me acerco y lo saludo, ¿no? A esta persona. Hola, soy fulanito de tal. Sí, sí sé quién eres. Monstruo. Y Y le tú digo, así, perdón. Sí, monstruo, le digo. Pero lejos de pedirle una explicación o quién te dijo, por qué dices eso, le hice una pregunta. Le dije, oye, ¿lo haces muy seguido? Y se quedó así como que se sacó bien de onda, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver lo haces bien seguido con que me diga monstruo? ajá, ¿Que si hago seguido qué? ¿Eso que estás haciendo? ¿Qué cosa? El formarte una opinión de alguien en base a cosas, pero ni siquiera me conoces. No me pudo responder. ujú, Y como esa anécdota tengo otra, ¿no? Me acerco también con una persona, se me quedaba viendo y se me queda viendo y me acerco y le digo, hola, ¿te conozco? No, no me conoces, pero soy tu gran admirador, eres una gran persona, que esto y que lo otro. Pero bueno, casi me dio a entender que era yo un ángel casi y te puso una casi, veladora. sí, no, pero así. Pero el mismo procedimiento. Le digo, oye, lo haces muy seguido. Pero claro, no me enojé ni la estaba regañando, Ajá, simplemente le estaba tratando de hacer ver este punto. ¿Qué cosa? El forjarte una opinión con una persona que todavía no conoces. Y bueno, igual, terminó agradeciéndomelo, ¿no? Porque dijo, bueno, sabes que sí es cierto. Entonces, aquí la lección de estas anécdotas es lo siguiente, o sea, tiene que ver con lo que estás diciendo, o sea, a veces ya odiamos o amamos a una persona que sin ni siquiera conocer. hemos visto, Ajá, que así ni es. siquiera la conoces. Pasa mucho, ¿sabes con quién? Con los artistas de la tele. Sí, ah, Ay, sí. guau, no es que papacito o madre hermosa, etcétera, bla, 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 guau, lo máximo. Y los conoces realmente en la vida real, y Sin de la repente te llevas actuación. cada chasco que dices, wow, cómo me trató horrible, ¿no? Y tú Así es. pensando que es algo maravilloso. Entonces, todo este tipo de rollo tiene que ver con eso. O sea, no nos forjemos opiniones de cosas que realmente no conocemos. Y eso es comunicación a final de cuentas. Porque es Claro. una comunicación de mí mismo conmigo mismo. Yo me estoy haciendo un castillo mental de cómo es determinada X, Y o Z persona. Y eso es una falta de disciplina emocional mía, de nadie más. Así es, así Entonces, es. ese es el tema. Bueno, dice por acá Cristian Álvarez, muy buenas tardes a todo el auditorio. Hola Liz, querida amiga del alma. Mándale un saludo por favor a Lore y dile que ya se anime a ir al taller. ¿Me puedes poner la reflexión de la herencia de un padre con Mariano Osorio y la de estoy cansado? Muchas gracias, te quiero mucho Liz. Gracias, gracias por lo que me dices, gracias. No lo voy a leer porque me lo guardo para mí, ¿eh? Muchas gracias Cristian. Y sí, ahorita que regresemos del próximo corte, te voy a poner la de estoy cansado para todos los que dicen, ya estoy cansado y harto de todo, para que se les quite ese malestar y eso de la cabeza. También dice por acá Edith Cruz, ahora sí vamos a hacer un comentario sobre lo que ella nos dice. Dice, hola Liz, qué gusto es que llegue el jueves, excelente tema. Me gustaría, me gustaría porque mucha gente utiliza el sarcasmo para comunicarse. Ese sarcasmo muchas veces lastima. ¿Por qué es el sarcasmo? Gracias. Sí es cierto, hay gente muy sarcástica. Uh -huh. ¿Qué característica podrías tú denominar en las gentes que utilizan mucho el sarcasmo? La característica y el fundamento y lo que está detrás del sarcasmo siempre es un deseo de desahogo. Ajá. Siempre es una necesidad de hacerme una autoterapia, un desahogo, una necesidad de sentirme mejor, una necesidad de sacar hacia afuera cierta emoción que no me gusta y es aventar un veneno hacia afuera que a final de cuentas el que me hace daño es a mí. Sí. Porque realmente a nivel a nivel espiritual, a nivel de alma, a nivel energético, me estoy enfermando. Pero como no se refleja de inmediato en el cuerpo, no lo vemos.
pero es un tema que hay que explorar muchísimo, el tema de la energía, del espíritu, la energía espiritual, cómo se mueve todo tipo de pensamientos, de energías, de vibras, y esto no tiene nada de subjetivo, ni de raro, ni de rollos raros, no. Son cosas que conforme la ciencia va avanzando, se van descubriendo cada vez más claras, en cuestión de física cuántica, en cuestión de muchos temas que no vamos a ahondar en este momento, porque no es el caso, Ajá. pero sí se están demostrando todos estos rollos. Entonces, respondiendo concretamente a la pregunta, sí tenemos que entender que una persona que es sarcástica, una persona que es agresiva en su comunicación, una persona que nos lastima con su comunicación, es una persona que está teniendo un deseo de desquitarse y a veces no somos ni siquiera el objetivo correcto. Muchas personas eligen el objetivo incorrecto 9 de cada 10 veces. Las hizo enojar el carro que se les atravesó y vienen y te la hacen de tos de a ti. Están enojadas con su mamá y su papá desde chiquitos y contigo se desquitan. Desde O sea, chiquito. neta, son traumas que tú Sí, dices nada sí. que ver y yo soy la ¿Yo qué culpa víctima y tengo? yo qué culpa tengo y la culpa que uno tiene es simple y sencillamente por no quitarse, o sea, Sí, por estar porque estar ahí y ahí por presente permitir. en ese momento. Fuera de eso nadie es culpable de nada, porque en la vida no hay víctimas. Realmente uno se pone en el lugar donde uno se quiere poner y eso lo he aprendido yo de la manera dura y tal vez tú y muchas personas lo hemos aprendido de una manera dura. Pero yo hablo por mí y lo he aprendido y si hacemos un análisis en nuestra vida, así es. Entonces, eso es el sarcasmo. Señora, no se enganche en eso, acuérdese, no se tome nada personalmente y sí es muy importante que si esta persona trae esta enfermedad, pues no se ponga usted disponible ahí para ese tipo de ataques, ¿no? Bueno, ¿qué tal la reflexión? Así que si estás cansado, de pronto eres de los que dice que está harto de lo mismo, pues reflexiona un poquito. Y la canción, yo no sabía que así se llamaba esa canción me recuerda en una película que les recomiendo, está divertida y lloras, que se llama La misma luna, es una de mis películas preferidas como que para dormir contenta, porque me río, lloro y te la recomiendo, por ahí es donde yo conocí este tema que Juan Carlos me pidió que pusiera, muchas gracias Juan Carlos, y bueno, vamos a continuar. También tengo por aquí un mensaje, dice, hola, espero estés bien, Lizeth. Me hubiera gustado mandar a mi hijo, siento que lo necesita mucho, lo veo muy afectado, pero no tuve dinero, ojalá hubiera, me imagino que me pones ahí becas. Siempre hay posibilidades de hacer las cosas. Yo como una forma de vida más que solamente que lo apliques conmigo, yo creo que siempre que algo te interesa de verdad, tienes que hacer hasta lo imposible. Y yo creo que hubiera bastado con que me hablaras y nos pusiéramos de acuerdo. Yo siempre que tengo la posibilidad de apoyarlos, siempre lo hago, porque también hay otras personas que a mí me apoyan. Entonces, bueno, no hay como hablar las cosas y sí se los dejo pues es una simple opinión que a mí me ha funcionado. El que si quiero algo, bueno, agoto hasta la última posibilidad de poder hacerlo, pero hay que ir por lo que tanto deseamos. Y creo yo más aún cuando se trata de los hijos. También dice por acá, hola Liz, un saludo para mi novio Marcelo, que hoy entra a un curso en la iglesia. Deseo que todo le vaya muy bien, lo amo mucho y soy muy feliz. Y vaya que sí es muy feliz, ¿eh? Digo, para decirte esto aquí, pues debe de serlo, ¿verdad? Claro. Esa es la buena comunicación, ¿verdad? Claro. Bueno, pues ahora sí vamos a continuar y bueno, aquí hay algo que es un ejemplo, bueno, el día de ayer estuvimos con Luciano hablando de los obstáculos y los facilitadores de la comunicación. Y aquí hay un ejemplo que, bueno, creo yo aplica para lo que estuvimos hablando ayer con él. Sin embargo, hoy lo hablamos de otra manera con Roberto. Y pones aquí un ejemplo que, bueno, a todos yo creo que nos va a caer el 20. Dice por aquí, no es lo mismo decirle al hijo que acaba de sacar un 7 en la escuela, después de solo sacar un 6 en todo, decirle, burro, te sacaste un 7, a decirle, excelente, ya mejoraste un poco, vamos por más, ¿sale? Y bueno, hay una gran diferencia obviamente. Claro, porque en un enfoque de comunicación en el primer ejemplo, cuando el niño, el hijo, está sacando seises y de repente saca un 7, en un enfoque estamos nosotros clavados como padres, tutores, hermanos, etcétera, en un enfoque de encontrar lo negativo, enfocarnos en lo negativo. ¿Qué voy a encontrar mal en ti? ¿Cómo le hago para hacerte ver tus zonas erróneas, tus problemas? Es un enfoque que tiene que ver con no estar validando lo positivo. Y en el otro enfoque
Estamos reconociendo que la persona no ha llegado al ideal, pero sí reconocemos el pequeño avance que está teniendo. Entonces, todo depende como en la vida, hacia dónde queramos voltear a ver, ¿no? Si nos clavamos y nos enfocamos mucho en lo negativo, así vamos a ver todo el panorama negativo. Y si nos podemos saber lo positivo, vamos a encontrar también cosas positivas, ¿no? Pero es como comuniquemos las cosas. En este caso podemos arruinar el esfuerzo del niño simple y sencillamente por no validar la parte positiva que sí hay, ¿no? Así es. Ahora, vamos a ser prácticos como siempre lo somos Ujú. contigo en los temas, en los tips. Em, yo creo que existen muchas barreras en la comunicación. Sí, ¿Puedes ir mencionando algunas de ellas acompañados de algún ejemplo, pues, de la vida claro, cotidiana? claro que sí, sin ningún problema. La primera barrera que puede existir para la comunicación, o una de las primeras, es no atención, Ajá. empezando por ahí. Le hablamos a una persona cuando ni siquiera está en un punto de podernos poner atención. La ponemos en una posición complicada para escucharnos y luego la culpamos a ella. De que no nos Ejemplo, escucho. Ajá. ejemplo concreto, perdón. Llegamos 4 o 5 hijos a la casa, todos al mismo tiempo, salimos de la escuela y la mamá está vuelta loca preparando la comida, tratando de empezar a servir. Y yo empiezo a platicarle cosas y quiero que me escuche al 100% y quiero que me ponga atención y quiero que así como si fuera un coach, un terapeuta, así súper bien me escuche y todo. Pero yo no tengo la capacidad de ver que está haciendo 1000 cosas al mismo tiempo. Ujú. Entonces empiezo a decir, oye mamá, ¿qué crees? Fíjate que en la escuela me fue así, me fue así, ay, fíjate que no sé qué con mi amiguita. Y la mamá vuelta loca haciendo 1000 cosas. ¿Sí me escuchaste, mamá? Ay, perdón, mija, no te escuché bien. Ay, mamá, ¿ves? Por eso no me quiero comunicar contigo. Ay, es que de veras, tú ni me pelas. Ay, ¿ves por qué los hijos no nos comunicamos con los padres? O sea, Ujú. empezamos a culparla cuando uno es el que primeramente como comunicador, como interlocutor, tiene responsabilidad de ver. Número uno, la persona tiene la atención disponible, puede ponerme atención, no, está ocupada. Ok, entonces espero mi comunicación, me espero un momentito y más adelante lo hago. Otro ejemplo de no atención, cuando una persona está molesta. Cuando una persona está molesta, su atención está introvertida en el problema o en la bronca que trae. Y si le llega uno con otra comunicación, no está lista para recibir esa comunicación en ese momento. ¿Qué debemos de hacer? Esperarnos un rato a que la persona esté más tranquila, más equilibrada, sin ese rollo emocional. Y en ese momento ya está perceptiva, ya está dispuesta para poderte escuchar y para poderte duplicar. Pero no antes. Ahora, ese es error no de ellos, sino de uno que está iniciando la comunicación. Sí. Uno debe de asegurarse que cuando uno comunica algo verbalmente, debe de la otra persona estar disponible y dispuesta y lista para recibir esa comunicación. Entonces, esos dos ejemplos que acabo de poner son muy, muy constantes y muy claros y son muy cotidianos, ocurren constantemente. En nuestra vida laboral, de todos modos, podemos poner ejemplos, también ocurre totalmente y muy seguido. Que personas que están ocupadas les empezamos a hablar y nada más nos entienden la última parte y la primera ni nos escucharon, ¿no? Así es. Entonces, sí, sí, ese es un error y un defecto de comunicación muy importante. Otro error, otro obstáculo o barrera de comunicación, no sabemos dar acuse de recibo. No estamos acostumbrados a dar acuse de recibo. Acuse de recibo es hacerle saber a la otra persona que la escuchaste. Que no se quede en el aire como diciendo, ¿me escuchó? ¿No me escuchó? ¿Sí me entendió? ¿No me entendió? Oye, mamá, fíjate que esto, lo otro, aquello, bla, 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 platicamos. Y la mamá, muda, en silencio. No hace ningún comentario. No hace entender nada de que sí escuchó. Ese es un defecto de comunicación. Y muchas personas abunda eso. Les hablas y ni te pelan. Y aunque sí te hayan escuchado y te han entendido todo bien, ya es como una costumbre social Sí. para hacerme el interesante, para hacerme la persona así como que muy interesante. Pero es un defecto muy grave porque la persona, tu interlocutor se queda así como que en blanco, bueno, No ¿me sabes escuchó? ¿Qué si onda? escuchaste o no escuchaste, Sí, sí, claro. porque no hubo un acuse de recibo de realmente decir, ¿sabes qué? Recibí tu comunicación, te estoy dando a entender que sí, sí recibí esa comunicación. Entonces, es otro ejemplo y por eso es tan importante que no caigamos en esto. ¿Cómo lo resolvemos? Como siempre les hemos estado diciendo, vamos a empezar a generar un patrón de entrenamiento por medio de una repetición de ciertas disciplinas. Sí. En este caso, la disciplina sería, primero es observar. Antes de emanar comunicación y antes de hablar es observar. La persona está lista para comunicarme, lo hago. Si no, me espero. Es empezar a utilizar esa disciplina de esperarme hasta que la persona yo la vea con la atención ya no dispersa en varias cosas. Ya terminó lo que estaba haciendo, entonces sí le hablo, entonces sí le comunico. ¿Sí? Y es disciplinarnos a eso. Que esto también lo podemos ligar a la madurez. Totalmente. Porque, mira, a mí me ha pasado entre la gente que se me acerca, que llega, por ejemplo, un matrimonio, Uh -huh. donde llega el marido desesperado, queriendo arreglar algún evento que haya tenido con su esposa, y lo quiere arreglar, pero ya.
Claro. Y resulta que la esposa pues no está en una situación emocional en la que sea el mejor momento para comunicarse, Sí. porque está enojada, porque está frustrada, porque está triste, por lo que sea. Ujú. Y este señor, o sea, insistentemente, es que yo quiero arreglar las cosas con ella ya, por su propia necesidad, Claro. o su tranquilidad, Y que falta digo. de capacidad de aguantar eso emocionalmente. Sí, a mí sí me gustaría que ampliaras un poquito más esto, porque yo creo que es uno de los obstáculos en la comunicación que más se dan. Claro. Muchas veces esa desesperación o esa ansiedad de la gente de querer aclarar en el momento, de arreglar en el momento, no da el espacio a la otra persona y entonces no hay comunicación. Claro. No recibo más que emociones de la otra persona que inclusive pueden ni siquiera nada que tener ver conmigo, pero pues es su estado emocional. Entonces Claro. aquello que yo quiero arreglar a veces se puede complicar precisamente porque aquella persona no está en estado ni de escucharte, ni de responderte, ni siquiera de entender Ujú. qué es lo que quieres comunicarle. Claro. Y eso que estás comentando es muy cierto y ocurre muy constantemente, y ahorita lo vamos a platicar a fondo, pero eso mismo tiene una variante muy interesante, pero es casi lo mismo. La variante es la siguiente, la persona clásica que cuando estás hablando te interrumpe. Es una variante de lo mismo, de querer resolver algo rápido. O sea, todavía ni terminas de hablar y ya te está interrumpiendo porque quiere imponer su punto de vista. Y no necesariamente te grita, simplemente te interrumpe y te interrumpe y te interrumpe. Y son cosas que trae uno como quiebres de comunicación, pero desde la niñez y desde la juventud y desde siempre. Porque nadie ha tenido el valor, ni la capacidad, ni la paciencia para corregirte ese defecto que traes de comunicación. Oye, espérate, a la gente no se le interrumpe. Primeramente por educación, Sí. pero si no la ha habido, entonces por convencimiento. Mira, la comunicación funciona de esta manera. Tenemos que funcionar en base a estas reglas del juego, le podremos decir a nuestros hijos, ¿no? Y cuando tú crezcas debes de seguir esa misma disciplina. ¿Por qué? Porque no debes de hacer lo que no te gustaría que te hicieran. Entonces, la persona que quiere resolver un conflicto de inmediato, que es el ejemplo que tú estás poniendo, y la persona que interrumpe constantemente, ambas están sufriendo de la misma enfermedad, entre comillas, la palabra enfermedad, entre comillas. Y la enfermedad tiene que ver con no dejar madurar algo, no dejar que ocurra el tiempo normal para que un ciclo se complete. Sí. Todas las cosas en la vida tienen un timing, tienen un tiempo, tienen un lapso de tiempo. Una planta no puede germinar de la noche a la mañana. Una gallinita no puede poner un huevo cada 2 horas. O sea, Sí. todo tiene un timing, todo tiene un tiempo de un proceso. Y en este caso hay personas que necesitan un poquito más de tiempo para comprender una situación, para poder sanar una situación que traen, para poder sacar una solución de un problema, que se les ocurra algo, etcétera. Y por ejemplo, en el caso que estamos poniendo inventado del marido con la esposa y sabes que lo quiero resolver ya, espérate, es que no es tu necesidad. Ajá. O sea, es nuestra realidad, no tu realidad, no mi realidad, sino nuestra realidad. Y vamos a acoplarlos a la capacidad de ambos, no nada más a la tuya, no nada más a la mía, sino mediar y tratar de encontrar una situación donde, lejos de hacer una comunicación rápida, mejor hagamos una comunicación efectiva, que al final de cuentas cuesta mucho más trabajo, pero deja más dividendos. Y tener esa capacidad de ser pacientes y de Claro. ser prudentes. Yo leía una reflexión que por cierto va a estar en el disco, Ujú. que habla sobre el valor de la prudencia. Sí. Y yo creo que también la prudencia tiene que ver mucho para que se dé una buena comunicación. Ujú. Porque bueno, por un lado, sí podemos decir, tienes que respetar a la otra persona, Sí. tienes que respetar en qué estado está, pero también por otro lado debemos de saber en qué momento no estamos preparados Ujú. para dialogar y Claro. para tener una buena comunicación. También nosotros, Sí. también vernos en esa posibilidad, muchas veces sí con esa ansiedad de querer arreglar las cosas, Ujú. pero estar conscientes y de una forma madura decir, no estoy en condiciones de hablar en este momento, déjame calmo, deja que se me baje esto que siento y Claro. entonces ya hablas. Entonces yo creo, como dices tú, el hacerlo un hábito, el que lo lleves a la práctica, estar haciendo, tener esta conciencia y poder controlarte, ¿verdad? Porque bueno, la ansiedad muchas veces pues nos lleva a cometer errores y a decir cosas de las cuales después nos podemos arrepentir. Pero yo creo que también en esta parte de la prudencia, creo yo, no sé tú qué opines, sí es un elemento muy, muy importante para que se pueda dar una buena comunicación. Sí, existimos personas que a veces cuando tenemos un recurso a la mano lo utilizamos indiscriminadamente. Tenemos un teléfono celular y mientras no nos cobran la factura lo usamos indiscriminadamente. Tenemos de repente una televisión y mientras no nos digan que no, la vemos indiscriminadamente.
Y aquí hay una disciplina a la que nunca nadie nos ha enseñado, y es la disciplina de utilizar la comunicación, el lenguaje y la boca sin que sea indiscriminado. O sea, nada más porque tenemos boca, nos ponemos a hablar en el momento que sea. Y no se debe usar así. Así como el celular, ¿verdad? Como Exactamente. traigo saldo. Exacto. Como traigo saldo, dale, ¿no? Venga, le hablo a todos. Exacto. Entonces, aquí no nada más porque tenemos boca debemos expresar cosas. Hay momentos donde debemos de reflexionar, hay momentos donde no estamos listos para dar una respuesta porque desconocemos la respuesta o porque emocionalmente nos sentimos turbados o no nos sentimos tranquilos. Cada cosa, Liz, que digamos cuando estamos molestos, nos vamos a arrepentir. Así es. Es ley de vida. Sí. Cada cosa que decimos, o cada cosa, la mayoría de las que digamos cuando estamos molestos, que nosotros digamos a otra persona, cuando estemos muy enojados, nos arrepentimos tarde o temprano. Sí. Porque a final de cuentas es un momento donde la necesidad de supervivencia del cerebro es desahogo, dejar de sentir esa emoción que no me está permitiendo estar a gusto. Y vamos a sacar cosas que no son realmente muy positivas o muy propositivas. Entonces, sí es empezar a generar una disciplina también de saber guardar silencio. Dentro de los programas de coaching que yo hago, lo he platicado varias veces, hay un ejercicio muy padre que hago con las personas, donde es sentarse de frente y estarse viendo a los ojos durante 1 hora, 2 horas. Pero bien interesante, porque no dices nada, no haces nada, es nada más estarse viendo de frente. Y es ganar la capacidad de que la persona esté simplemente serena y tranquila sin hacer nada. Sí. ¿Cómo te puedes empezar a poner a comunicar si desde el inicio ni siquiera puedes mantener un estado de serenidad? Claro. Si no puedes escuchar. Hay otro ejercicio donde a la persona se le habla y la persona no dice nada, simplemente está receptiva escuchando. Y es ganar esa capacidad de mantenerme en silencio también. Entonces son muchos ejercicios muy interesantes, pero todos para tener una mejor comunicación, donde realmente vaya enfocada a ganar, a construir, a que la persona se lleve algo importante y tú también. Y te repito, todo esto no es de entender, es de ponerse a practicar y de disciplinarse, porque cuesta Sí, trabajo. pues, qué ganas con entenderlo, ¿verdad? Claro. Porque sí, hay situaciones en las que, como bien lo dices, la gente interrumpe y también es gente que de alguna forma, en una gran mayoría de las veces se siente agredida. Claro. Que aunque las palabras que está escuchando no son agresivas, ni Ujú. son contra ella o contra él, ya se está defendiendo. Claro. Y entonces ahí, por supuesto que no se da una buena comunicación. Claro. ¿Qué características tienen este tipo de personas, Roberto? La primera característica que tienen es me tomo todo personal. Esa es la primera. No han leído el libro de los 4 cuartos. Ok. Pero aquí el punto es este, o sea, es la primera característica. Sí. ¿Por qué? Porque si yo te estoy diciendo algo que es un área de oportunidad tuya y te puede servir, pues ¿por qué no tomarlo como tal y se acabó? Punto. Sin hacer drama de, ay, no, es que me quieres atacar, es que siempre te la pasas diciéndome que estoy mal, etcétera. Bueno, si quieres gente que te siga siempre el avión y quieres gente que te siga diciendo que estás bien, pues adelante, rodéate de ese tipo de gente y vas a seguir teniendo los mismos resultados. Para tener resultados diferentes, rodéate de libros diferentes, de programas de televisión diferentes, de sitios de internet diferentes. De programas de radio diferentes. Exactamente, pero si estás actuando mal, obviamente. Claro que si escuchas Nueva Realidad, pues ya vas de gane. Te va a ir muy bien. Pero aquí el punto es ese. ¿Realmente quieres resultados diferentes? Rodéate de situaciones, personas y medios de comunicación diferentes. Si quieres seguir igual, pues síguele como vas. Pero sí se requiere un grado de humildad. Cuando uno quiere tener una buena comunicación, sí se requiere un cierto grado de humildad para poder ver los quiebres que uno trae y de una manera sincera, sin autoinvalidarnos, sin sentirnos mal a nosotros mismos, pero sí llegando al punto de saber aceptar y decir, bueno, de aquí de esta falla me voy a agarrar, pero para crecer, no para deprimirme, sino para crecer. Y poco a poco vamos construyendo una nueva persona, un nuevo Roberto, una nueva Lupita, una nueva persona realidad. y una nueva realidad a final de cuentas. Pero aquí lo interesante es la vamos construyendo. Sí, claro. O sea, no es algo que ocurre Que como surja una de repente. obra mágica, es algo Ajá. que se va creando y se va construyendo y es como una obra de arte y a final de cuentas la obra de arte es la persona a la que tú te quieres convertir. Así es. Bueno, pues nos vamos a ir a corte. Te recuerdo que para comunicarte lo puedes hacer a través de la línea telefónica al 441-0997, a través de mensajes de texto al 30500, antepones W Radio, das un espacio y me envías tu mensaje, y a través del Facebook como Nueva Realidad, también aquí estamos listos para responderte. Nos vamos a ir a corte. Ahorita te voy a complacer, mi querido Cristian, con esta canción que me pides. Hoy como que fue día de complacencias musicales. Sí. Y puras viejitas, ¿eh? Bueno, vamos a corte.
tenemos un estreno de los 2000. No es cierto, esta canción creo que yo la oía de bebé. Y bueno, pues ahí está la complacencia para Cristian, que me la solicitó aquí a través del Face. Y bueno, por ahí cuando les bote las ganas de escuchar un tema así de esos viejitos, bueno, ya saben que si se puede y estamos en tiempo y lo podemos hacer, pues con muchísimo gusto. Incluso dedícalo, pues ¿por qué no? ¿Verdad? Se vale. Claro. Se vale, una canción a veces puede decir más que 1000 palabras. Y bueno, hay buenos compositores y a veces uno no encuentra las palabras indicadas y una canción como que dice todo lo que uno quisiera expresar, ¿verdad? Exactamente. Y Se lo dejamos a los profesionales. oye, y hablamos de comunicación, Sí, fíjate. es una variante a final de cuentas de comunicación. Oye, otra cosa, otra barrera, creo yo, de la comunicación es precisamente cuando no sabes lo que quieres comunicar. Sí. Cuando no identificas que quieres comunicar. Y yo me iría un poquito más atrás, y bueno, ya tú lo extiendes como el experto. Un poquito más atrás, porque a veces precisamente los estados de ánimo Ujú, nos hacen que confundamos lo que queremos comunicar. ¿Estoy ujú. en lo cierto o en lo falso? Sí, y eso, atrás de eso también tiene una cosa más fundamental todavía, que es simplemente no sabemos qué es lo que queremos en general. Ajá, Entonces, al no saber qué queremos en general o qué queremos obtener, no tenemos claro qué necesitamos comunicar para obtener eso. sí. Entonces terminamos comunicando cualquier cosa y al final de cuentas no obtenemos nada. Y nuestra vida va pasando, vamos avanzando, va pasando el tiempo y no ocurren cosas concretas. ¿Por qué? Porque la comunicación, que debería ser una herramienta para generar cambios en mi vida, para empezar a obtener lo que yo quisiera, pues realmente se está utilizando de una manera no planeada e indiscriminada. Esto no significa que no debe haber una comunicación social, claro, comunicación, llevárnosla bien, bromear, etcétera, todo eso está perfecto. Pero si hay una parte de la comunicación que es herramienta completa para lograr objetivos, metas, etcétera, y si no la tenemos, pues realmente terminamos totalmente perdidos. Entonces, tienes toda la razón. A veces no sabemos ni siquiera qué queremos comunicar, ni nosotros mismos sabemos qué onda, y ahí estamos hablando, ¿no? Y ocurre bien curioso porque en esas ocasiones también la otra persona como que no nos entiende. Claro, Entonces, ¿sabes que no te entendí nada? Pues porque al final tampoco dije nada, exactamente. ¿verdad? Oye, ¿tú sí te entendiste? Pues no, pero ya te dije, ¿no? Sabes, la gente ni ella misma se entiende, ¿no? Entonces, eso es una cosa que es muy, muy común también. Y bueno, debemos de tener muy claro para qué voy a comunicar. O sea, siempre la comunicación debe tener un para qué. Porque si no, no tiene caso estarse comunicando, ¿no? Y esto tiene que ver incluso con la comunicación con uno mismo. Muchas personas que nos están escuchando a lo mejor no se han puesto a reflexionar que una manera de comunicarse es cuando te hablas a ti mismo. Eso es comunicación. Ahora, ¿cómo es una buena comunicación con nosotros mismos? No lo hemos reflexionado. Y es donde entra mucho el asunto de ser muy asertivo y de no estarnos ni castigando ni consintiendo demasiado, sino tratar de ser como un juez justo donde podemos decir, bueno, ¿sabes qué? Esto lo estoy haciendo bien, esto lo estoy haciendo mal, aquí debo de corregir, acá debo de corregir, pero me estoy hablando a mí mismo. Y ahí es importantísimo que haya una buena comunicación, porque podemos engañar a todo mundo, pero comunicarnos con nosotros mismos y decirnos la verdad, ahí sí tenemos esa disposición y podemos hacerlo. Para que nadie venga y nos empiece a decir qué debemos de cambiar, tomemos la iniciativa y hagámoslo nosotros mismos. Y eso se logra mediante una buena comunicación interna, o sea, de mí conmigo mismo. Entre menos una persona se ilustre acerca de la vida, acerca de cómo deben de ser las cosas, entre menos conozca, entre menos acceso tenga a libros, a conocimiento, pues más cerrado va a ser su círculo y más cerrada va a ser su visión de la vida. Entonces no va a poder cambiar. Por eso es tan importante que cuando una persona realmente quiere tener una vida diferente, empiece a conocer otro tipo de universos. Otro tipo de universos me refiero libros, puntos de vista, personas, experiencias, para que así enriquezca su propio modelo mental, su propia manera de pensar y tenga una mejor comunicación consigo mismo. ¿Tú crees que existen casos en que entre, vamos poniéndolo, entre un padre y un hijo, nunca se haya dado realmente una comunicación? Claro, claro que los hay, los he visto, los he vivido, los he atendido, los he visto pasar a través de los años, Ajá. donde hay situaciones donde realmente la comunicación ha sido una pseudo comunicación. O sea, comunicación y pseudo comunicación son cosas muy distintas, porque ahorita muy fácil todo el mundo nos podría llamar y cuestionar, ¿cómo no? Yo sí le hablé a mi hijo, ¿cómo no? Yo sí me comunicaba con mi papá. ¿Te comunicabas o era una pseudo comunicación? A ver, vamos definiendo bien primeramente para entender. Porque una cosa es hablar y otra cosa es comunicarnos. Así es. Una cosa es recibir sonidos por medio de los oídos y otra es realmente escuchar. Entonces, muchas ocasiones vemos que pasan los años y las personas que hablaban realmente no era una comunicación, era una pseudocomunicación, y las personas que escuchaban realmente no escuchaban. Simplemente no estaban ahí registrando ciertos sonidos
y siguiendo una rutina social de te hablo, te respondo, me hablas, te respondo, etcétera, pero ha habido una comunicación. ¿Cuándo notamos esto muy claramente, Liz? Para hablar de ejemplos concretos y ejemplos claros. Lo vemos cuando las comunicaciones entre padres e hijos o entre parejas o entre personas en un trabajo son demasiado superficiales. Sí, claro. Esa es la prueba inequívoca de que no está habiendo una comunicación. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, qué bueno. Oye, ¿qué calor está haciendo? Sí, así es, ok. ¿Quién Oye, juega? esto es clásico de que hablas por hablar. Oye, qué calor, ¿verdad? Sí, qué calor. Sí, O qué frío, clásico. o no sé, ¿Y qué has cualquier ciudad. hecho? ¿Y qué has ¿Qué hecho? te has hecho, Pues nada. Liz? ¿Y tú? Nada, no, nada, trabajando. O sea, Y bueno, gusto en verte. y Ya, ves a una digo, de persona verdad, 5 minutos mucho gusto. después y ¿qué crees? Lo mismo. Oye, ¿qué calor está haciendo? Oye, ¿qué has hecho? ¿Cómo está tu Así es. mamá? Ah, qué bueno. Bueno, ya me voy. Saludos. Y a las 10 personas que viste, no hubo nada. Ajá, Pero ya es claro. una rutina de vida. Entonces, no hay una expansión de poder hablar de más cosas, de salirnos de esa zona de confort, de decir, bueno, hoy voy a platicar de otra cosa, hoy voy a hablar de otro tema, hoy voy a investigar otro tipo de situaciones. Que sea una comunicación real, profunda, de verdad que estemos utilizando nuestra boca para ampliar nuestra visión del mundo, para aprender más y para poder comunicar más. Porque de otra manera no hay un para qué. Y volvemos a lo mismo, cuando en la comunicación no hay un para qué, se vuelve algo inútil, como cualquier otra cosa en nuestra vida. Nuestras acciones, si no están seguidas de un para qué que realmente tenga valor y peso, no tiene caso que las hagamos. Claro. Ay, ya me ando ahogando. Oye, algo también que sucede mucho en cuestión de la comunicación es que, por ejemplo, y bueno, te lo menciono para que podamos también hablar un poquito de las características de ciertas personalidades que los lleva a precisamente no poder tener una buena comunicación con los demás. Uh-huh. Como también la gente que siempre se siente agredida o aludido, ¿no? Claro. Es decir, todo lo que escucha siente que lo dijeron por él o por ella. Sí, o simplemente si los volteas a ver, ya estás pensando algo mal de mí, ¿eh? Mira, ya me está juzgando. Ay, mira la que payasa, ya está ¿O diciendo por algo qué mal me de mí. ves así? Sí, no. ¿Estás enojado? Bueno, eso es los valientes. Los que no tienen valentía por dentro, Sí. mírala, ya me está criticando. Va a ver, pero se la voy a hacer. Y la otra persona ni en cuenta, ya están planeando toda una venganza contra ti y tú dices, bueno, pero por el amor de Dios, pues si no estoy No haciendo es nada, contigo, ¿no? claro. Entonces, ese tipo de personalidades de las que estás hablando definitivamente existen, son cosas que pasan. Y ahí está teniendo una persona una comunicación consigo misma. Volvemos al tema de hace rato. O sea, existe la comunicación interna. Sí, Y es una comunicación que crees poderosísima. sí. Porque nunca va a tener el mismo peso lo que alguien más te diga que lo que tú te dices a ti misma. Lo que tú te dices a ti misma es lo más fundamental y es realmente los bases y los pilares de tu vida. Pero como dijimos hace rato, para bien y para mal. O sea, no nada más para bien y no nada más para mal. En los dos sentidos. Entonces, ahí nos habla mucho acerca de una falta de disciplina personal. Nuevamente lo mencionamos. La disciplina que la persona debe desarrollar es no debo de hacer juicios, no debo de estar haciendo juicios y menos adelantados. Debo de estar viendo las cosas como son, no como aparentan ser, porque nos dejamos ir mucho por las apariencias. Me está viendo esa persona, pues me está viendo y ya, punto. No meterle más rollo, no meterle más complejidad. Hay un tema muy interesante que es el tema del poder de la simplicidad. O sea, tan sencillo ver las cosas como son, sin mayor alteración, pero siempre estamos construyendo castillos en el aire y siempre estamos construyendo cosas irreales donde realmente no existe nada, ¿no? Entonces, vayámonos al objetivo. Muchas veces en la comunicación tendemos a construir mucho sobre lo subjetivo, sobre lo imaginario, sobre lo irreal. Vámonos al objetivo, a lo real. ¿Qué me dijo exactamente? Sin alteración, sin rollos. Pues me dijo esto y esto y esto otro. Ok, nada más tomarlo como es. Oye, hija, ¿podrías, después de comer, lavarte los dientes? ¿Me estás diciendo que soy cochina? Ay, sí. A ver, Esto de veras es bien común, ¿eh? o Que sea, también te dicen algo y tú ya hiciste, bueno, exacto, todo un concepto de lo que te dijeron. exacto. ¿Cómo te fue en el fútbol, hijo? Bien, bien, gracias, mamá, muy bien. Muy bien, ya está el boiler prendido, ¿eh? Me estás diciendo marrano, ¿ah? Me estás diciendo que O sea huelo que mal, bueno, ¿verdad? feo, ¿verdad? Huelo feo, ¿verdad? O sea, oye, espérate, nada más te estoy diciendo que ya está el boiler prendido. O sea, si quieres, ¿no? No, no, por ejemplo, fíjate, pasa y yo lo he visto, ¿no? Hay muchas mujeres que están muy obsesionadas con el peso. Sí. Entonces, ay, oye, No aquí en no, León, no, en en otros otros lados no, del en León mundo, no se nada da, en más. León no se da. Pero tú llegas y, ay, oye, te veo diferente. Sí, como, pues no sé, más repuestita.
O sea, estoy más gorda. No, 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 no. O Sí, sea, es que la vez cierto. pasada te vi como más delgada. No, ya O me sea, ya dijiste estoy gorda. gorda. Pero de verdad, no, no, no te estoy diciendo gorda. O sea, es más, te Pues ves no, tú no súper estás tan bien. mal, chula, ¿eh? O sea, Pues ya. así que tú seas una Barbie, no, ¿eh? Exacto, o sea, luego te la regresan. Sí, luego. O, bueno, también hay, por ejemplo, otro tipo de cosas, ¿no? Y vámonos a las cuestiones prácticas que suceden todos los días. Hay gente que igual te ve y te dice, oye, ¿no dormiste bien? ¿Por qué? ¿Cómo me veo? No, no, es que como que te ves cansado. El otro ya se sintió, bueno, ojeroso, demacrado, cansado todo el resto del día, porque a alguien se le ocurrió preguntarle, oye, ¿estás cansado? Entonces, bueno, hay un mensaje de la persona que te lo dice, pero Ujú, también hay otro que tú te formulas y a todo el día lo traes cargando. Y claro, hasta llegas al espejo y dices, ay, de veras, qué cansado me veo. Y claro. haces de un comentario, pues ya todo tu día casi, casi. Sí, totalmente. Y fíjate que aquí es bien padre el tema porque hay cosas, maneras tan sencillas de manejar estos comentarios sin clavarnos, sin tomárnoslo personalmente. Te voy a poner el ejemplo de esto mismo que estamos hablando. Oye, te ves más repuestita. En vez de clavarnos y de... ¿Te parece? O sea, esta es la manera real y práctica de manejar un comentario así. Ajá. Oye, te ves más repuestita. Y sobre todo esa gente que empezamos hablando al principio del programa, Liz. Esa Sí. gente que de repente te lo Sí, sí, avienta con sí, lo hace pullita, te lo con, avienta con lo hace cuchillito, con ¿no? venenillo. Con benevillo, así poco. Entonces, oye, te ves más repuestita. ¿Te parece? Sí. ¿Por qué? Pero tú dejas que la otra persona hable, no te involucras. Ah, pues es que esto y esto otro. Ah, ok. Y ya, Ajá. no dices más. Sí, Simplemente das una cachetada con guante blanco, ¿no? claro. Oye, ¿sabes qué supongamos el otro caso, ¿no? Oye, hijo, ya llegaste del fútbol. Oye, pues ya está ahí el boiler, ¿eh? Porque, híjole, así como que cuidado, ¿eh? Ya vienes del ejercicio. Ah, ok, gracias. ¿Y ya? Y ya, punto. Claro. Y tú sabes que por dentro a lo mejor se están burlando de ti o a lo mejor están echándote carrilla, pero simple y sencillamente empiezas a tener una disciplina de no engancharme y no engancharme. Y al rato, 2, 3 meses después, cuando menos acuerdas, ya tienes un dominio mental y un silencio mental increíble y ya tienes un autocontrol increíble. ¿Por qué? Porque lo has estado cultivando. Sí, O sea, estas cosas se generan mediante disciplina, no se dan en los árboles ni se arrancan de las plantas. Pues sí, así es. Oye, Viri, ¿qué reflexiones dije ayer? Porque aquí me están preguntando las reflexiones que di el día de ayer. Bueno, aquí Viri, que de verdad ahí es tiene la súper enciclopedia, eficiente, tiene el aquí. historial. Fue el día que me volví invisible, y es con Mariano Osorio. Y otra que se llama ¿Dónde está Dios? Y la sabiduría del dolor. Son esas tres. Son esas tres reflexiones para la persona que me está aquí preguntando. Y luego tengo a tres caballeros aquí en el Face. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Me gusta que también los caballeros tengan la confianza Hay de público dirigirse. masculino Sí, también, sí, no nada más bienvenido. No, damitas. claro, bienvenido al público masculino también. Dice Antonio, hola Liz, buenas tardes y felicidades por tu programa. El tema de hoy me están cayendo muchos 20, sobre todo con mi pareja. Discúlpame, ¿podrías informar sobre los costos del taller nivel 1? Cuando los inscriben antes pagan 750 pesos hasta ahorita, cuando lo pagan en el momento, hasta ahorita son 900 pesos, esto la verdad por apoyos que he recibido de forma constante y por lo cual, bueno, puedo darles estos costos. Carlos Fernando Martínez dice, hola, ¿podrías poner la canción Gente Maravillosa de José Luis Perales? Va para ustedes, gracias. Claro que la voy a poner, pues es para Ya no nosotros, la dedicamos. ¿cómo no la vamos a poner? Claro que sí. Y Noé dice, Noé pone aquí un link para una reflexión. Es una reflexión muy bonita, nada más que como que no nos gustó el audio, ¿verdad, Viri? Que se llama La historia que hizo llorar al mundo. Yo te la recomiendo mucho, una vez la leí. A lo mejor, bueno, igual y la acomodo para poder leértela en otra ocasión que tengamos un poquito más de tiempo. Y sí está muy buena, sobre una madre y un hijo, pero está muy impactante. Y bueno, vamos continuando de veras con estos ejemplos de la vida diaria. Porque, por ejemplo, también está esa parte en la que alguien te quiere lastimar Sí, y su comentario, bueno, va completamente dirigido a que te molestes. sí, claro. Completamente dirigido por un comentario que escuchó o a lo mejor ni lo escuchó y lo inventa. También, Y entonces, yo quiero resaltar mucho esta parte de la madurez, sí. porque yo creo que ese tipo de gentes pues te las encuentras en todas partes. Ujú, O tú mismo ahorita que nos estás escuchando te puedes dar que eres de ese tipo de gente. Si sí, eres de ese tipo de gente, la verdad que mal,
porque al final de cuentas pues solo te quedas, porque yo creo que tarde que temprano sale cuando alguien hace las cosas con dolo, hace las cosas por lastimar y encima de todo hasta lo disfruta. Claro. Entonces yo creo que sí es importante aprender a convivir con este tipo de gente y como ponías ahorita el ejemplo del chavo, el no engancharte con esa gente, el que Claro. sepas que realmente su enojo, su frustración o lo que traiga dentro, pues en la medida que tú lo permitas te va a afectar. Porque dentro de la comunicación, bueno, sí hay muchas cosas que nosotros permitimos que nos afecten, pero muchas de ellas, claro que tenemos la capacidad de que no nos afecten. ¿Qué Claro. opinas en esto, Roberto? Yo podría compartirles un par de reflexiones muy concretas a las personas que nos están escuchando de este tema, que es muy aplicable a cada una de las personas que nos escuchan. El primero es recordar la definición de lo que es el poder personal. Poder como fuerza, no como ego, pero como fuerza integradora de energía válida para el desarrollo personal. Y la definición de poder es la capacidad de mantener una posición en el espacio. Ujú. ¿Qué significa este rollo? ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Es muy práctico. Si lo sabemos interpretar es muy práctico. Significa que no te dejes mover. Sí. Significa que no te esté cacheteando a la gente y tú te estés movilizando por todos lados y perdiendo tu posición. Tú debes llegar a un nivel de fuerza donde nada de lo que te digan te afecte, ni tus emociones ni tu posición. O sea, tú te mantienes firme emocional, física y mentalmente y no te mueves. Entonces, realmente la señal de fortaleza y de poder de un ser humano, hombre o mujer, es cuando a pesar de los embates y de las críticas y de este tipo de comentarios que estás diciendo ahorita, porque sí existe, a pesar de eso tú puedes mantener tu posición. Al no engancharte, al tú disciplinarte a no engancharte, vas a poder mantener tu posición en el espacio y eso te va a generar más poder. Es un efecto multiplicativo. Y segunda reflexión concreta, muy concreta, la mejor manera de vengarse de alguien es florece y prospera. Punto. O sea, lo que realmente la gente que te quiere ver mal desea es verte triste, verte Claro, llorando, haberte verte enojado. abatido, verte de rodillas. Es Ajá. lo que realmente quiere. ¿Por qué? Porque tienen ese placer malsano que platicabas hace rato, Liz, de disfrutar con el dolor ajeno. Entonces, si realmente te quieres desquitar de alguien que te hizo daño, si realmente sientes rencor, si realmente te sientes traumado desde niño y ahorita ya tienes 40, 50 años, pues te estoy pasando tu manera más completa de desquitarte. Claro. Florece y prospera, crece como ser humano, sé feliz, ten un trabajo exitoso, ten un negocio exitoso, ten una familia unida, en armonía. Esa es la manera de que tú realmente vas a hacer que esa persona que te quiere ver mal se retuerza de coraje, porque eso es lo que no quieren verte, sonreír y prosperar. Y fíjate que qué lamentable a veces de veras que haya gente que ocupe su tiempo en esto. Pero es una Y realidad la y verdad, existe. pues sí, sí los hay, ¿no? Yo Claro. siempre he pensado que qué desperdicio de tiempo, de energía, de Ujú, palabras, de salud, de vida, ujú. el que te la pases, pues ahora sí que sacando veneno de la boca, Sí, porque al final de cuentas, pues el veneno no es para la otra persona, el veneno claro. se te queda. Entonces yo creo que sí será importante, ojalá y te quede ese mensaje el día de hoy, que analices antes de hablar qué vas a hacer, qué vas a decir y por qué lo Claro. estás diciendo. Porque también podemos hablar de un mismo tema, de una misma frase, dicha con diferente intención. Y cuando Ujú. la intención es dañar o la intención es hacer sentir mal a alguien, que bueno, al final de cuentas estamos hablando de lo mismo, entonces yo creo que bien vale la pena que mejor te quedes callado. Si no va a salir algo bueno de tu boca, yo siempre he pensado, mejor quédate callado. Claro, y fíjate que Liz, en serio, hablando en serio, esta es reflexión para todas las personas que ya son seguidores del programa y que de veras nos favorecen siempre con su sintonía. De verdad, esa es una de las razones por las cuales es tan importante lo que hacemos. Lo que haces tú con tu programa, el padre, Luciano, yo, todos los que de alguna manera participamos un poquito más constantemente. Por eso es tan importante porque, Liz, en la medida en que metamos esta información válida en la sociedad, y soluciones reales para que podamos cambiar nuestra situación de vida, en esa medida esa gente negativa que tanto daño ha hecho se va quedando sola y es como poner una cárcel personal a todos esos individuos que están allá afuera. Porque al final de cuentas, solitos se van a empezar a aislar porque la gente ya no los va a aceptar. Los va a empezar a detectar, va a empezar a decir, sabes que no, ya te identifiqué como eres, y realmente empezar a juntarnos entre gentes positivas y constructivas y gentes que aprendemos a escuchar, a comunicarnos adecuadamente, a no oprimir al prójimo, a no estar causando daño. Ese tipo de gente es la que se va a empezar a asociar y los demás se quedan simplemente aislados.
Así es, entonces, bueno, pues tú decides, ¿verdad? Tú decides de quiénes Claro. quieres ser. Bueno, Roberto, pues nos vamos a despedir para poder poner un pedacito de esta canción que me solicitaron de José Luis Perales, perdón. Sí. Es que tengo sueño y hambre y todo. Y gusto también Pero si, porque... si ni trabajas, no haces No, ¿verdad? nada, No sé pero por qué estoy hombre, cansada. escúchame. Bueno, pero hoy en la tarde yo sé que voy a estar muy feliz, lo sé desde ahorita. Entonces, bueno, te voy a dejar con esta canción que se llama Gente Maravillosa. Te quiero agradecer, Roberto, como siempre, que hayas participado con Sí, nosotros. Ya sabes que aquí te esperamos con gusto el próximo jueves. claro que sí estoy a sus órdenes. Y bueno, pues también le doy las gracias aquí a Viri que nos estuvo apoyando aquí en controles en las llamadas telefónicas. Yo me voy al taller de niños, recuerda, iniciamos ya en un ratito más, ahí en Isaac Newton, esquina con Tomás Alva Edison en el salón Royal Princess Taller para niños. Es toda una aventura este fin de semana con estos pequeños. Y bueno, pues me despido no sin antes agradecerte que te hayas quedado con nosotros estas 2 horas. Te recuerdo que mañana tenemos una cita en punto de la 1 de la tarde. Soy Lizeth Martelli, como siempre fue un placer estar contigo. Hasta mañana.